Bienvenidos a este nuevo programa de Social Metrics TV. En esta ocasión lo tenemos a Nico Magaldi, periodista relacionado a los medios digitales de C5N. Nico, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Juan. La verdad que muy contento de estar acá. Esperemos que a la gente les guste las respuestas que dé. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dale. Más que pregunta, es un poco saber qué opinás o qué opinión te merece sobre cómo están impactando los medios sociales en lo que es la televisión. Muchísimo. Creo que con la experiencia que tengo en un medio muy grande se está empezando a respirar lo que nosotros estamos empezando a encarar como nuevos medios. En un principio o en un origen nosotros marcamos tendencia en ser los primeros en estar en redes sociales y en un principio, quieras o no, era el Twitter y era el Facebook y eran canales como secundarios. Hoy pasan a ser protagonistas de la información y protagonistas de la noticia o protagonistas propios del entretenimiento también para poder interactuar con las personas. Si hablamos de los conceptos de nuevos medios o cómo creo yo que se está configurando hoy esta oleada que viene de los principales países del mundo que ya hace tiempo manejan redes sociales, creo que se está empezando a interactuar y a romper estos modelos de verticalidad que proponen la propia tele o los propios medios tradicionales y se empieza a jugar algo que es bastante importante, más allá de los datos cuantitativos de cuántas personas siguen la marca de un medio, se empieza a jugar algo que es fundamental, que es la interrelación con el usuario, la interrelación con el televidente y el juego ese que no acaba en el mensaje del medio, sino que se replica, se convierte, se edita y se quiere decir, no sé, se corrige por parte del usuario. Aquella persona que antes estaba en la casa rodeada de cuatro paredes y su mensaje quedaba, o su insulto, su crítica hacia una noticia quedaba ahí, hoy puede entrar a un Facebook, a un Twitter o a un Google Plus y comentar realmente lo que quiera y eso el medio lo escucha, lo recibe. Y no solo eso, sino que también puede aportar información, puede aportar una noticia, un dato de color, puede dejar un buen mensaje, puede participar de una consigna. Digo, lo que más veo es un concepto de que los medios no solo se están adaptando, sino que lo están formando como una pata más y esa pata cada vez tiene mucho más peso en lo que es la filosofía corporativa de los medios. ¿Y cómo estás jugando? Porque es muy interesante lo que decís. O sea, los medios están volcando los medios sociales. Y al revés. Y al revés, sí, ¿no? Es un interjuego. Sin embargo, el tema de la dinámica que genera Internet, acoplado a un medio por ahí tradicional, hace que muchas veces el tema de la primicia esté un poco en contra de la verificación de los datos. Ah, bueno. Sí, es un ¿no? tema. ¿Qué está pasando? Contame un poco qué opinas vos del tema. Bien. Y además me gustaría que me digas si hay casos que vos hayas conocido en el cual se hizo uso de información de medios sociales o de Internet sin chequear la fuente y después fue una farsa. En realidad, a ver, si te pones a pensar desde el lado del periodismo tradicional, lo que es el chequeo de fuentes es fundamental para que un hecho se convierta en noticia, para que tenga relevancia y tenga credibilidad. La fuente en el periodismo es todo. Ahora, en el caso de los medios sociales, la fuente es diferente, no es la misma fuente porque muchas veces no es tangible, es virtual. Entonces, al ser virtual, el hecho de chequear una noticia se hace a veces más complicado o mucho más fácil. Y te digo cuándo se hace más fácil, cuando me mandan una foto, cuando me mandan un video que puede asentar o puede acentuar esa credibilidad. Me parece que eso le da mucho más relevancia o mucho más instantaneidad a una primicia que de otra forma, de una manera más tradicional, a un medio convencional, puede llegar muchísimo más tarde. A veces pasa que tenemos que aguantar lo que se denomina una primicia, porque nos llega antes vía redes sociales, para que se vuelque al medio tradicional. O a veces viceversa, el medio tiene una primicia y esto se vuelca rápidamente a las redes sociales y una vez que se efectúa esa primicia, se empiezan a ampliar esos canales de comunicación con los usuarios de redes sociales. Digo, por eso acá, según esa palabra de interjuego, entre que el usuario empuja noticias y el medio también. Y eso se está empezando a relacionar de una manera tal que ya hoy los usuarios, bueno, me gusta mucho el concepto de prosumidores, aquellos que pueden más allá de aportar una información, poder corregirla, poder participar, poder criticar también, porque a veces, lógicamente, se entiende que todos los medios chequean todas las noticias o que todos los periodistas tienen la información tal y como es. Digo, es un gran debate histórico en el periodismo. Claro, decir, los dos podemos ver el mismo hecho en el mismo instante, podemos ver el mismo accidente o el mismo vaso con agua, si lo querés llamar así, y los dos lo podemos interpretar de una manera diferente. Digo, por más que chequemos con fuentes o diferentes testigos, ese mismo hecho para vos puede estar configurado de una manera mentales, ya que excede a todo lo que puede ser la credibilidad o la disputa de la propia noticia. En este caso, si podemos hablar de lo que es de la primicia a la noticia desde las redes sociales, se trabaja muchísimo con la comunicación de los usuarios y también, quieras o no, ya en el área de redes sociales empezás a conocer ciertos usuarios
que ya empiezan a tener su credibilidad por el contenido que empiezan a postear y por la cantidad de veces que ya te postearon ciertas noticias, ¿no? El medio social crece y madura, como también crecen y maduran los usuarios dentro de las redes sociales. Y acá en Argentina está pasando mucho de que en un principio no todo el mundo tiene su celular para poder postear una noticia. Hoy ya muchos lo tienen. Y hoy ese mismo celular te puede transformar una foto de un accidente, un video que sea clave, un testimonio, un audio, algo que para el medio sea fundamental. Una noticia te lo convierte en un segundo, ¿no? En un segundo. ¿Y cómo empieza a competir? Ahora me pongo a pensar con lo que decís vos y qué interesante, ¿no? Digo, Sí. hoy una persona en la calle termina compitiendo con un medio, porque en cierta forma No sé si la gente compitiendo, lo empieza a seguir. complementando. Claro, porque si la persona lo empieza a seguir mucha gente, porque Sí. tiene noticias constantes. Sí. Creo que, bueno, J. Leonetti, Sí. con el tema del tránsito, es casi un medio en sí mismo. Sí, a ver, yo no hablaría de usuarios en particulares porque te podría mencionar. No, pero muchísimos digo, usuarios. para poner cualquier ejemplo, pero digo, Exactamente. en cierta forma. Una usina de información. Claro. Pero hay veces que esa misma persona, no quiero hablar de J ni de nadie en especial, esa misma persona no chequea o no tiene los mismos requisitos que sí requiere la marca de un medio a la hora de gestionar redes sociales. Digo, una persona como persona en sí, individual, que no representa ninguna corporación y tiene mucho menos responsabilidades que lo que tiene un medio o una empresa en sí, ¿me entendés? O sea, manejar una cuenta corporativa no es lo mismo que manejar una cuenta individual. Ahora, respecto al seguimiento de una persona cuando es un influenciador de ciertas noticias, en este caso el tránsito, puede ser de salud, de medicina, eso está bueno. Y está bueno detectar que esas personas existan porque también esas personas le dan más credibilidad a los medios cuando se toma la noticia o cuando ellos tienen una foto y la retuitean. Entonces es como un ida y vuelta, digo, de la retroalimentación de los usuarios al medio y del medio a los usuarios. No es que son objetos estancos en la comunicación, sino No, que para todo nada. lo contrario. Es Hay una totalmente- interacción Acá constante. nada es estanco, acá es todo dinámico, todo cambia y por eso tenés que estar activamente pensando qué te demandan los usuarios, qué quieren los usuarios y qué quiere uno como medio en los usuarios. Y eso es lo difícil, es constante el trabajo creativo que uno hace, es constante el trabajo, empezás a juntar herramientas como sociales, haces análisis sociológicos de lo que está pasando y en cada noticia o en cada posteo, hablemos de entretenimiento, hablemos de turismo, hablemos de una noticia en sí, que quizás es lo que últimamente vengo haciendo, hay muchos mundos. En cada uno de los posteos hay un mundo diferente, hay un comportamiento diferente. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucha responsabilidad y también hay que tener y no olvidar lo que para mí es fundamental dentro de las redes sociales, que es el factor entretenimiento. Exacto. Entretener es divertir y es retener también. Exacto. Y entonces, con esto que tanta gente está como participando en las noticias, incluso veo que la gente le interesa participar de las noticias, ser parte y no ser un consumidor pasivo. ¿Cómo hace un medio como C5N para recibir tanta información constantemente y poder procesarla y eventualmente sacar una noticia de todo eso? Bueno, para eso hay un equipo de trabajo que está especializado en redes sociales. Son chicos que la verdad que manejan muy bien, tienen un criterio periodístico muy, Son periodistas, muy alto. ¿no? Son todos periodistas. Creo que es fundamental que sean periodistas. Y no son periodistas normales, son periodistas multimediales, que es la nueva generación esta, que se está dando en esta nueva oleada o esta nueva camada de periodistas, que son aquellos que a mí me gusta llamarlos como polifuncionales. Es un periodista que vos le podés decir que te edite una nota, que te redacte una noticia, que edite un video y lo suba, que pueda jerarquizar si esta noticia es más importante a esta hora que esta otra. Digo, porque yo para poder mandar noticias, puedo mandar noticias cada un segundo porque es una usina de información, ¿me entendés? Es constante. Entonces uno lo que tiene que hacer como medio es decir, a esta hora este tipo de noticias van a andar mejores o mejor que a este tipo de horario, ¿no? Y que uno lo va logrando por ese interjuego que te digo del estudio de los usuarios, es decir, yo sé que si mando esta noticia o si vengo con tales y tales noticias, debería ser un cambio para poder refrescar un poco y que el usuario se sienta que no solamente hay alertas, que hay robos y que hay inseguridad. Y es lo mismo que hace un medio tradicional en realidad, es ¿qué pasa con el rating? ¿Qué pasa con el rating y el retweet o el rating y un me gusta, si lo querés comparar con Facebook y Twitter? Es prácticamente lo mismo. Yo a veces puedo mandar una noticia y digo, che, no tuvo tanta repercusión. ¿Qué le faltó a esta noticia para que al usuario le llegue de una forma diferente? Y si más tarde la contamos y le damos otro enfoque, pero en realidad contamos la misma noticia, pero vemos cómo anda. Anduvo mejor. Entonces, bueno, o no anda esta noticia.
quizá la dejamos para un fin de semana. Bueno, vamos con otra cosa, esto anda mejor. Vos podés ir, por ejemplo, das una noticia y ir viendo qué es lo que está diciendo la gente sobre la noticia. Por supuesto. En Twitter y en base a eso ir ajustando la noticia. Sí, bueno, pasó muchísimas veces en diferentes coberturas en tiempo real, como las llamamos nosotros, que son los denominados breaking news o noticias que rompen cualquier tipo de agenda, que por lo general cuando tienen esa escala de noticiabilidad indican que es una noticia que tiene mucha repercusión a nivel provincial, nacional y o internacional. A ver, Egipto o la propia revolución en Libia son noticias que permanentemente se siguen porque son agitaciones sociales constantes que el único canal de comunicación que a veces tienen para poder comunicarse son las redes sociales. Claro. En el caso de Egipto, la caída de Mubarak, por ejemplo, la alimentación prácticamente de la mayoría de los medios eran las redes sociales porque era el canal en el cual los egipcios se pueden expresar para derrocar un gobierno, en este caso totalitario o dictatorial. Y la verdad que fue muy, pero muy llamativo. Caso Japón, tsunami, por ejemplo. Claro. Creo que fue otro de los grandes... bueno, sin duda, Twitter marcó un hito muy grande en cuanto a la cantidad de tweets que se mandaron con ese hecho, con el terremoto, para que la gente que lo sepa. El tsunami que llegó a Japón y que destruyó muchísima cantidad de edificios, gente, bueno, una tragedia fue realmente. Pero allí ves también cómo un país que tiene un alto índice de uso de tecnologías, en este caso de celulares o dispositivos móviles, puede ser fuente de información, puede ser parte de la información y puede ser protagonista de la noticia. A veces esto de las redes sociales, si bien es todo en un plano digital, excede la computadora y traspasa tales fronteras que pasa a ser real y ya afectan los sentimientos de las personas. Claro, como permite convertir lo cualitativo en cuantitativo, cuantitativo en cualitativo. O sea, podés decir, hablar de estadísticas en general, pero también podés hablar de casos específicos dentro de esa estadística, sí, ¿no? Y te los acordás. Te digo que hay casos llamativos que vos decís, che, no puede ser. Yo me imagino que las cuentas de los grandes medios deben tener muchísima cantidad de usuarios. Yo te puedo decir hoy que me acuerdo de un montón de usuarios que permanentemente nos están generando valor. Creo que el valor agregado es lo que hoy en día nosotros como medios, nosotros como periodistas o como comunicadores debemos seguir forjando a todas esas personas que hoy en día se están metiendo en las redes sociales para que esas personas no sean o no gestionen las redes sociales como una cuestión meramente de entretenimiento, de chorulaje, como se denomina, sino que también lo utilicen como un vehículo de información que puedan aportar, que generen contenido que a ellos también les pueda servir. ¿Y tenés algún caso que nos puedas contar en los cuales los medios sociales han hecho un aporte importante a los medios tradicionales y viceversa, en los casos en los cuales los medios sociales o empeoraron el escenario anterior o lo han complicado? Me acuerdo hace aproximadamente 5 meses, bueno, medio de año, comienzos de año, cayó un avión en el sur y de repente uno de los usuarios de Twitter nos dice, yo de esas personas que permanentemente está sacando fotografías y filmando los aviones en los aeropuertos y yo me acuerdo de la matrícula de ese avión. Ese avión yo lo tengo filmado, el mismo avión que se cayó. Bueno, empezamos a contactarlo a él directamente, a ver, bueno, ¿qué avión fue? Contanos cómo fue. A los 5 minutos teníamos el video del avión que se había caído y que lo mandó un usuario. Caso Bin Laden, la agencia más importante del mundo, Reuters, cuando supuestamente habían asesinado a Bin Laden, revelaron una foto que era un fotomontaje. Y supuestamente estaba chequeado con características gráficas y en las redes sociales esta es la cara de él. Nosotros sacamos la foto, para comparación a otros medios, diciendo esta podría ser la foto, la manda tal agencia y automáticamente gracias a las redes sociales me pude dar cuenta en vivo en el momento ese que esa foto era trucada y era del año 2007 y habían hecho un fotomontaje con una cara de un soldado y que otra cosa y mientras otros medios decían este es, nosotros estábamos diciendo esta foto es trucha. Desde que yo me acuerdo del tema de los blogs, se habla siempre de la democratización de la información, de que no pertenece ya más a una empresa o que no pertenece más a un medio, sino la información ahora es de todos y está en manos de todos. ¿Qué opinión te merece esta afirmación? Respecto a la democratización de lo que tiene que ver con la información, me parece que sí, que es cierto, la información siempre fue de todos, pasa que ahora todos comunicamos todo, todos podemos comunicar todo. La verdad es que como que estoy constantemente conectado a un montón de medios en el transcurso del día, o sea, puedo ser impactado de diferentes maneras durante todo el transcurso de mi día
¿Los medios están planificando, están trabajando en esto de comprender cuál es la dinámica del usuario o del televidente o del espectador, o no sé cómo se llama ahora, porque ahora cómo se llama la persona que es impactada, porque ahora ya los medios se empiezan a integrar, y ¿no? claro, en realidad es como la mezcla de un televidente-usuario, porque no todos los televidentes son usuarios, sino todos los usuarios son televidentes. Hay mucha gente que te puede mirar online y ese para mí es un usuario, y hay mucha gente que puede compartir las dos cosas, que nos pasa, que está viendo la tele y está en la compu. De hecho estamos viendo constantemente esto de el usuario viendo televisión y mientras ve televisión comenta en los medios sociales lo que está viendo en la televisión, o sea... Bueno, este es un poco parte del concepto de nuevos medios que te digo, que el usuario está más preparado para reflejar lo que pasa en la tele que en la tele lo que está pasando con el usuario. Digo, todavía hay como una brecha digital entre lo que es el aprendizaje del propio medio, que se están empezando y cada vez es mayor el aprendizaje que se tiene corporativamente, pero hay usuarios que ya tienen años en redes sociales y los medios hace poco tiempo que están. Entonces hay que entender, va a ser todo un proceso largo hasta que también la propia estructura de todos los medios puedan comprender el poder que ya saben que tienen las redes sociales, pero ahora es, más allá de entenderlo, ahora es poder ejecutarlo y poder convertirlo en algo rico, en algo en aquel el usuario, en el que el usuario justamente se sienta no solamente atraído por una noticia, sino que también se sienta protagonista de que él pueda haber generado esa noticia. Y ya se está gestando dentro del medio esto de ver o planificar cómo seguir el usuario en el transcurso de su día para ir comunicando de diferentes maneras en diferentes medios. Sí, eso se analiza todo el tiempo, pero desde la historia de los medios de comunicación. Los comportamientos creo que es la base para poder comunicar. Vos en realidad, si podés dividir, siempre tenés para destinatarios, tenés destinatarios y tenés contradestinatarios. O sea, aquellos que ya te siguen, aquellos que tenés que convencer y aquellos que no les gusta lo que haces. Ese interjuego de relación está dado por tres tipos de comportamientos. Por eso te digo, hay gente que ya sigue y que consume y que todo el tiempo puede consumir la pantalla de tele. Hay gente que, bueno, a veces consume la radio, a veces consume el diario, a veces no indeciso, sino multiplataformas. Y hay gente que te dice, yo esto no lo consumo. Esto tampoco por tal y tal motivo. Eso es muy interesante porque como que siempre se trata de competir. Cuando salió la tele, que iba en contra de la radio, con la radio pasado, sí. Y ahora como que queda bien, creo que Internet ha logrado mostrar claramente que no es que un medio se canibaliza al otro, sino que todo lo contrario, que lo integra, ¿no? Internet integra todo y los medios deben aprender a integrar Internet. Ahora, los medios hasta el momento hacen dinero con la venta de publicidad. ¿Cómo se traslada todo esto a los medios sociales? Me parece que, a ver, es una pregunta bastante buena porque en realidad hoy los medios no hacen solamente plata con la publicidad tradicional. Hoy ya están metidos en los medios sociales y hay muchas estrategias que no te las podría revelar, ¿no? En ese sentido, pero sí hay estrategias de monetización. Sí. Hay estrategias de monetización que ya existen y ya se factura con eso. Nico, una de las cosas que por ahí estamos acostumbrados en la televisión es que todo era como perfecto. Hoy, con el tema de los medios sociales, nos cansamos de ver que las personas se equivocan, porque el ser humano se equivoca y digamos, no voy a decir un nombre en particular, pero alguien que trabaja en la política, alguien que dirige una compañía multinacional, puede equivocarse en los medios sociales de manera muy fácil y ya ocurrió. O sea que ya el tema de resistir el archivo, como siempre se decía, ¿terminó? ¿Porque ya nadie lo resiste? ¿Cómo es ahora? No, en realidad creo que, por eso te digo, me parece que acá hay un concepto para concluir que estaría buenísimo desarrollarlo algún día, que me gusta hablar muchísimo de esto, que es la identidad digital. ¿Quiénes somos nosotros? Y ahora sí separo, en el mundo físico en el cual trabajamos, estamos hablando acá, y quiénes somos nosotros en el espacio digital o en las redes sociales, o en los medios sociales, ya me gusta decirle medios. Esos errores son los errores que en la vida real o en el trabajo vos podés perder la memoria y te olvidaste. Claro. Los errores en las redes sociales hoy en día no se apagan, claro, se replican. Y eso es lo interesante también, porque es divertido. ¿Cuántas veces fue trending topic, algún furcio, algún error, alguna palabra mal escrita, alguna foto que se filtró, que lo llaman error muchas veces, ¿no? Pero... Y no solo eso, o incluso vos podés, hoy te puedo yo estar entrevistando acá, sí, y vos podés decir de lo fabuloso que es o Facebook, y en la semana que viene ya no te gusta más. Claro. ¿Y por qué no te gusta? Porque sin embargo antes como está mal visto, como una incoherencia. No, sin embargo como que ahora ya tiene que empezar a cobrar relevancia e importancia, que las personas cambien en el transcurso del tiempo y eso no tiene que ser algo y me parece malo. Fantástico que eso así sea,
Y por eso, volviendo a un principio quizá a la charla para concluir, es la importancia de uno estar observando permanentemente esos cambios. Si vos te vas dando cuenta de que la gente ya no le está gustando más Facebook o Twitter o YouTube o LinkedIn, no sé, cualquier red social, vos tenés que percibirlo para ver de qué manera o vas migrando a otros perfiles o vas mejorando tu comunicación para que esa persona no se siga aburriendo en base a lo que vos vas haciendo, ¿no? Nico, muchísimas gracias por haber venido. Es un placer tenerte acá. Qué entrevistador, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, gracias por seguir este nuevo programa de Social Metrics TV. Los esperamos en el próximo programa, que tenemos un invitado de lujo. No lo van a poder creer, así que esperen solamente un mes y volvemos. Muchas gracias.